Señora Presidenta, señores diputados y diputadas que todavía aguantan con paciencia en los escaños, esta es la última PNL del orden del día, después de la modificación que se ha producido. Y lo cierto es que parecía justo, y yo creo que la expresión viene muy al pelo de la propuesta, justo que este Parlamento en esta primera sesión plenaria, donde hemos tratado muchísimos asuntos de gran interés, pues no levantara la sesión sin al menos traer al Pleno, a través de esta propuesta, una información, un caso que desde luego ha llenado la actualidad de Canarias en las últimas semanas, el caso de José Fernández. Por tanto, creo que es un buen colofón para este inicio de curso, que donde la sociedad civil nos ha dado una lección una vez más, donde la sociedad civil ha ido por delante de las administraciones públicas, por delante de los políticos, donde la sociedad civil se ha movilizado y ha conseguido un resultado que podemos tener ocasión de debatir. Era imprescindible que este Parlamento hoy le rindiese cierto tiempo a hablar sobre el asunto de José Fernández, y lo hacemos a través de esta proposición no de ley que trae el Partido Socialista. Miren, la primera reflexión que uno debe hacer al respecto es que, más allá del caso concreto, en el que probablemente haya opiniones diferentes sobre el asunto, hemos escuchado de todo tipo, incluso algunas declaraciones en los últimos días del decano del Colegio de Abogados de Tenerife diciendo que se había quizás utilizado de una forma incorrecta el caso de la abuela de Fuerteventura, opinión respetable y que no deja de tener cierto sentido digamos, de alguna manera. Pero lo cierto es que la primera reflexión a la que uno debe llegar en este asunto es que las administraciones han fallado. Las administraciones han fallado. Y esa reflexión la tenemos que hacer nuestra. Detectar qué ha fallado para que no vuelva a ocurrir. Desde luego, el caso es largo, tiene muchos vericuetos jurídicos, legales. Discutir por qué fue por la vía penal y no sola y exclusivamente por la vía administrativa, como tantos y tantas ilegalidades urbanísticas que se producen a diario en Canarias y cuyo fin jurídico no es precisamente el que el autor de esa ilegalidad urbanística acabe condenado con una sentencia penal firme e ingresando en prisión. Y aquí, que además en este hemiciclo hay prestigiosos juristas, cuando a un ciudadano se le tiene que explicar demasiado una resolución judicial o un caso concreto, es que también algo ha fallado. Y un ciudadano corriente se ha hecho estos días una pregunta sencilla, y es ¿por qué Josefa sí y otros no? Después podemos descender al caso concreto, explicarle el detalle de por qué ha ocurrido, y técnicamente es correcto lo que ha ocurrido, esa es la verdad. Pero resulta difícil de explicarle a un ciudadano que no tiene por qué tener los conocimientos técnicos correspondientes, sino simplemente es un ciudadano corriente, que un día en un bar de cualquier sitio de Canarias abre el periódico tomándose un café y ve el caso de Josefa, mientras que quizás en la página de al lado del mismo periódico ve cómo, por ejemplo, en algunas costas de nuestras islas permanecen en pie hoteles que tienen sentencias desde hace muchísimo tiempo sobre irregularidades urbanísticas que han seguido su tramitación jurídica correcta, pero que desde luego hasta la fecha ninguno de esos responsables ha sido condenado en una sentencia judicial firme en la vía penal. Y eso es difícil de explicárselo a los ciudadanos, insisto, y cuando algo hay que explicarlo demasiado es que algo ha fallado en los poderes públicos, en el judicial, en el administrativo, en la administración local, en la administración del Gobierno de Canarias, etcétera. Y creo que es bueno que hagamos una reflexión crítica todos de qué mecanismos han fallado para que este caso se produjese. Esta proposición no de ley que trae el Partido Socialista es muy concreta, no quiere, desde luego, convertir el Parlamento de Canarias en una sala de justicia, no es así, ni revisar el caso de Josefa, se ha debatido muchísimo, pero sí que hay una cosa concreta que creo que sí tenemos la obligación al menos de tratar de arrojar algo de luz con una cuestión, insisto, muy determinada, que es el por qué Josefa terminó ingresando en prisión. Cuando posteriormente, y una vez que ese ingreso en prisión se había producido,
La Audiencia Provincial de Las Palmas estima un recurso de sus letrados, queda en libertad, y un día después el Ministerio, el Gobierno de España en este caso, por fin resuelve el expediente y concede el indulto a Josefa y por tanto abandona la prisión. Se produce simplemente porque el juez, con su criterio y una decisión que técnicamente es correcta además, decide no suspender la entrada en prisión de Josefa en tanto en cuanto se tramitaba la solicitud del indulto. Y aquí es donde el Partido Socialista, el Grupo Socialista, quiere hacer una reflexión e invitar a la Cámara a hacer conjuntamente una reflexión y, si lo tienen a bien, pues aprobar esta propuesta a los efectos de que no se vuelva a producir. Lo cierto es que el caso de Josefa no es el único. Lo hemos conocido porque ha habido detrás una presión mediática, insisto, y porque la sociedad civil ha ido por delante de los poderes públicos clásicos. Hay que hacer un reconocimiento expreso además a las plataformas antidesahucio que hicieron del caso de Josefa una reivindicación justa. Pero la realidad es que esa decisión técnica, sin apelativos, justificada, justamente está basada en una norma que proponemos se modifique para que no se vuelva a producir. Me refiero, en este caso, la propuesta se trata de modificar concretamente, de instar al Gobierno de España, porque no es competencia de esta comunidad autónoma, instar al Gobierno de España a iniciar una modificación de la ley del indulto, que es una ley de 1870, ha sufrido algunas modificaciones, la última hace muy poco, con la modificación del Código Penal. Quizás también sea necesario introducir alguna modificación en el Código Penal, concretamente en el artículo 4.4 del Código Penal, que prevé la suspensión de las entradas en prisión cuando se tramita un indulto, pero sobre todo con la reflexión de que en penas muy cortas, cuando la condena se refiere a penas extremadamente cortas, en el caso de Josefa eran 6 meses, en ocasiones, si no se produce la suspensión, puede darse el caso, y hay instrucciones de la Fiscalía, autos judiciales, sentencias del Constitucional que así lo dicen, incluso el propio artículo 4 del Código Penal, si no se suspende la pena, la entrada en prisión, la medida de gracia puede quedar simplemente en un adorno, porque cuando llegue es posible que ya la persona que ha solicitado esa medida haya cumplido con la condena y por tanto esa medida del indulto quede en la práctica sin efecto. Nosotros en la propuesta, es verdad que la ley del indulto necesita una revisión más a fondo. Esto es una cuestión muy concreta porque entendemos que tampoco es este el sitio donde debatir a fondo la modificación de una norma que le corresponde hacer al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España. Pero sí que creemos necesario instar desde esta Cámara, porque ha sido en Canarias donde se ha producido este caso, a instar esa modificación. Nosotros hacemos una propuesta muy concreta, hay una enmienda presentada por algún grupo parlamentario, luego tendremos ocasión de discutirla en el turno correspondiente, pero insisto, reflexión sobre que las administraciones algo hemos hecho mal y, en segundo lugar, una propuesta que consideramos que puede resolver cuestiones que en estos momentos, dependiendo del tribunal que resuelva el caso, en unos casos está concediendo la suspensión de la pena y en otros casos no. Tratamos, por tanto, simplemente de que desde el punto de vista técnico limitar, y termino con esto, que es la propuesta del Grupo Socialista, que en los casos en los que hayan condenas inferiores en tiempo a los 2 años, que además es la condena que permite la suspensión de la misma, y para aquellos casos en los que no se refieran ni a delitos que tengan que ver con la corrupción política, nadie esté pensando que esto es una norma de autoprotección, o que tengan que ver con delitos contra las personas o con el blanqueo de capitales, se puede dotar a los tribunales de justicia de una herramienta en la que ya no quepa interpretación y que, de alguna manera, la suspensión de la condena, en estos casos muy concretos, sea automática en tanto el Gobierno resuelve el expediente sobre el indulto. Por tanto, señorías, les pido que hagamos esa reflexión colectiva sobre el caso de Josefa y, si lo tienen a bien, apoyen la propuesta del Grupo Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mato. Hay una enmienda por parte